Ahí está, ¿no? Y entonces Bruno tiene una particularidad bien importante que vamos a poder ver en estas tres clases, y es que eh, Bruno representa como muy bien este personaje de transición en esta época de crisis que es el Renacimiento. Si se acuerdan, desde las primeras clases les había comentado que eh, el punto de haber tomado un tema como el de la imagen del mundo me resultaba particularmente importante porque la imagen del mundo está a la base de todo aquello que se puede construir, como la magia, la historia, la ciudad, el amor, eh, incluso la constitución del ser humano, como lo veíamos la clase pasada, los humores y la melancolía. De manera que esta imagen del mundo pues sustenta mucho de esto, ¿no? Todo esto que se dice está constituido sobre estos cimientos, y evidentemente cuando estos cimientos cambian, eh, algo debe pasar con todo aquello que está construido encima de ello, ¿no? Y particularmente el tema es importante por eso, y es doblemente importante porque justamente en el Renacimiento es donde se da este cambio o se empieza a notar como esta ruptura, y justamente Bruno es uno de estos personajes en los que se nota muy bien esta ruptura. Por supuesto, esta ruptura tiene que ver, aunque no tan solo, con este paso del universo geocéntrico que hemos revisado desde el principio de clase, desde el semestre pasado, si es que han estado. Rompe con este universo geocéntrico y pasa a un universo heliocéntrico en un primer momento, pero con Bruno pasamos todavía más allá a un universo infinito. Un universo geocéntrico, por supuesto, tiene un centro bien definido que es la Tierra, en torno al cual se ordenan todas las cosas. Hay una jerarquía bien definida, hay un núcleo y un centro en torno al cual se ordenan todas las cosas. Cuando hay un cambio en un universo heliocéntrico, por supuesto que se trastoca este orden que tenemos, pero seguimos teniendo un centro en torno al cual se ordenan las cosas, ¿no? Ya no es la Tierra, sino el Sol, pero aún así seguimos teniendo como un cierto orden, ¿no? Lo que pasa un poco con Copérnico, que Copérnico escribe el De Revolutionibus, bueno, lo publica en 1543, 5 años antes del nacimiento de Bruno. Lo que tenemos en De Revolutionibus es la propuesta de un universo geocéntrico, pero que aún es un universo cerrado y finito. Así como este diagrama que siempre vemos donde está la Tierra en el centro del universo, hay una serie de esferas fijas, perdón, de estrellas de los planetas, y al final cerrado por la esfera de las estrellas fijas, que era como nuestra cebolla de Shrek. Cuando pasamos al universo heliocéntrico, seguimos teniendo esa constitución, es como esa cebolla, y lo único que cambia es como el ínter ahí en el medio, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con Copérnico, y es una de las cosas que Bruno le va a criticar un poco en textos como La Cena de las Cenizas, que ahorita vamos a hablar brevemente de estos textos, ¿no? En La Cena de las Cenizas, Bruno dice que Copérnico ha tenido como esta visión para ver este cambio como en el cosmos, o el cosmos como realmente es, o lo podemos decir de una manera, pero que se ha quedado corto, ¿no? Y se ha quedado corto porque sigue manteniendo un universo finito y cerrado, mientras que Bruno, y este es como el gran choque que tenemos con esta imagen del mundo que hemos revisado hasta ahora. El mundo no solamente no es geocéntrico, sino que además es infinito. Y entonces eso expande el universo por completo. Seguramente para nosotros decir que el universo es infinito, pues no representa mayor conflicto, ¿no? Es algo como que está en nuestro imaginario, es algo que tenemos ahí como flotando en las cosas que aprendemos en la escuela, etcétera. Pero para un pensador del siglo XVI, o para una persona del siglo XVI, eso debe haber sido como eh, desastroso, ¿no? Por decirlo menos, aunque al final de cuentas quizá no tanto. Porque justamente, así como Aristóteles decía
que Aristóteles decía que el universo no podía ser infinito porque el universo se mueve de manera circular, ¿se acuerdan? Los astros se mueven de manera circular y todo movimiento que se da de manera circular se da en torno a un centro. Ujú. Es evidente que hay un movimiento circular, por lo tanto hay un centro y el universo no puede ser infinito porque en el infinito no hay centro. Ujú. Como no hay centro en el infinito, no hay un núcleo en torno al cual se eh, ordenen todas las cosas. Entonces eso nos lleva como a perder el orden establecido. Si de por sí cambiar el núcleo y el centro de la Tierra al Sol ya mueve muchas cosas, porque eso hace que, por supuesto, la Tierra ya no sea el centro, sino un planeta, y eso al mismo tiempo hace que un planeta, o los dos, que eran las luminarias, como el Sol y la Luna, ya no fueran planetas, sino que fueran el centro del universo y el satélite de la Tierra, respectivamente. Solamente eso ya trastocaba muchas cosas, eh, eso ya cambiaba muchas cosas. O sea, imaginen esta cosa de Ficino, esta cosa de los textos herméticos en donde el alma entra por la esfera de las estrellas fijas, atraviesa las esferas de los planetas que en un universo geocéntrico están bien definidas y llega al centro natural que es la Tierra, y eso determina la constitución del espíritu, determina la complexión y el temperamento del ser humano, determina cómo es mi personalidad en términos más psicológicos. Y si quitamos ese centro natural que es la Tierra y lo tomamos desde un punto de vista heliocéntrico, donde ahora es el Sol, ese recorrido y esa caída que hacía naturalmente el alma hacia este centro deja de tener sentido. O si no deja de tener sentido, al menos sí se trastoca de alguna manera. El alma puede entrar por el círculo de Cáncer, porque todavía se conserva la esfera de las estrellas fijas y las constelaciones del zodiaco, y pasará por Saturno, porque Saturno sigue siendo el último planeta, y por Júpiter, y por Venus, y por Marte, perdón, pero después ya no pasará por el Sol, por ejemplo, porque después de Marte ya tendremos a la Tierra. Entonces, no sé, como haciendo el ejercicio hipotético de qué pasaría, pues el alma caería directamente a la Tierra, pasando únicamente por Saturno, Júpiter y Marte, y ya no pasaría por los demás. A lo mejor por la Luna, ¿no? Porque la Luna estaría ahí como rodeando a la Tierra, pero ya no pasaría por el Sol, por Mercurio y por Venus, ¿no? Lo cual ya genera un problema, ¿no? Que debe ser un problema bastante complejo y que de hecho es algo que vimos y que está presente de alguna manera en el texto de Campanella. ¿Se acuerdan? La ciudad del Sol de Campanella está constituida por 7 círculos eh, concéntricos que están ordenados en torno a un templo central, y que dice Campanella en la Ciudad del Sol que cada uno de estos círculos o de estas murallas corresponde a cada uno de los 7 planetas. Dice también que el templo que está en el centro corresponde al Sol o está dedicado al Sol, y dentro de él están 7 candelabros que están dedicados o que simbolizan a los 7 planetas, y sin embargo nunca dice cuáles son estos planetas, ¿no? Y tenemos, parece, o todo parece suponer que eso es un reflejo del universo geocéntrico, ¿no? Un universo donde en el centro está la Tierra y hay 7 planetas, como lo han enseñado los herméticos, los platónicos, como lo supone Ficino, como lo supone Campanella, como lo supone Agripa. Pero el hecho de que haya un templo central dedicado al Sol, parece que ahí ya marca como esta crisis, ¿no? Y de ahí también que Campanella nunca diga cuáles son como los planetas. Y yo decía que ahí se veía ya como este titubeo entre este cambio de imagen del mundo, pero en Bruno, y jalando o poniéndole o agregándole esta cuestión del infinito al universo, pues todavía nos vamos más lejos, ¿no? Porque en realidad eso, bueno, en realidad, tanto en un universo geocéntrico como heliocéntrico, como lo que sea céntrico, así como, no sé, lunocéntrico o venuscéntrico, como lo quieran ver, hay un centro y núcleo que ordena todo lo demás, pero si en un universo infinito no hay un centro, perdemos por completo la jerarquía. Y eso es bien fuerte y bien importante, ¿no? Porque si tenemos un centro natural, sea cual sea, ese centro es como el abajo y tenemos como un arriba.
Ujú. Hay una arriba, una abajo, una izquierda y una derecha en una jerarquía bien establecida, ¿no? Que también es un poco lo que habíamos hablado cuando vimos a Pico de la Mirándola, ¿no? Decíamos que en Pico de la Mirándola se da esta cuestión de que el ser humano es libre y parece que está condenado a ser libre, pero lo está dentro de un sistema cerrado, definido y jerárquico. El ser humano está en el centro del universo, no tiene una característica propia, sino que las tiene todas y es libre de moverse como él quiera. Pero ese como él quiera no es del todo como él quiera, sino que en realidad hay una escala por la que puede subir hacia arriba o hacia abajo. Sí, permíteme tantito, Ricardo, déjame acabo esta idea, si no se me va a olvidar. Pero lo que pasa con Bruno, que sería un poco más parecido a esta cuestión que decían el traductor de Pico, que se parece al existencialismo, en donde uno más bien está condenado a ser libre, es que ahí no tendríamos como esta escala definida o esta escala bien estructurada en donde hay una arriba y una abajo, sino que en el infinito pues seríamos como aventados al abismo, ¿no? Es como si tuviéramos una línea y esta línea tiene una arriba y una abajo y a mí me dijeran, tú puedes ir libremente por esa línea y pues yo puedo ir arriba o abajo. O como si tuviera, y del otro lado es como si tuviera una esfera, un balón de fútbol, la superficie, y me pusieran sobre la superficie y dijeran, ve hacia donde tú quieres, y ahí ya no hay un centro definido. Imagínense, en la superficie de una esfera no hay un centro. Puede haber un centro por arbitrariedad, pero no un centro como natural. Sí, Ricardo, querías decir algo. No te escuchamos, no sé qué pasa. ¿Ahí ya me escuchan? Ahí está. Solamente quería decir que esto que menciona me recuerda a lo que dice Aristóteles en la metafísica, ¿no? Que el universo no puede ser infinito porque si no, no habría direcciones, no habría arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha, ¿no? Exacto. Y de hecho, Aristóteles en De Caelo sí dice que el universo tiene algo así como si fuera un ser humano que tiene como arriba, abajo, izquierda y derecha, pero está como volteado, ¿no? Así que la cabeza está al sur y los pies están como al norte, y eso ya determina como ciertas, eh, ¿cómo se dice? Ay, se me fue. Como estos puntos cardinales, ¿no? Como estos. Y como bien dice, si fuera infinito, pues perderíamos por completo esto, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en el planeta Tierra. Nosotros sabemos que la Tierra es esférica, o sea, no redonda, sino esférica. Pero si pensamos, por ejemplo, que la Tierra fuera plana y circular, como un plato, ahí sí podríamos decir que hay un centro, ¿no? Bueno, todos hemos hecho como un círculo con un compás, entonces ponemos como el piquito del compás y hacemos como el círculo, eh, esta circunferencia, y el centro queda marcado, ¿no? Es un centro natural en torno al cual se ordena todo. Pero, bueno, y por supuesto cuando se creía que la Tierra era así como redondita, había un centro natural que en una visión judío-cristiana, por supuesto, era Jerusalén. Pero ¿qué pasa cuando en realidad tomamos un modelo de la Tierra como esférico, como de hecho lo es? Ya no podemos hablar propiamente de un centro natural, ¿no? Hay ciertos centros que consideramos naturales, pero eso depende, bueno, no naturales, sino, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, más o menos naturales, porque hay un norte y un sur. Pero eso depende como ¿cómo se dice? Como de la posición que tiene el planeta respecto como del universo, ¿no? Que está así inclinada y entonces hay una arriba, hay una abajo, etcétera. No sé si me siguen escuchando, como que se fue la luz aquí, como que brincó Sí, algo. ¿Sí? todo bien. Ah, bueno. Sí, todo bien. Gracias. Es que en eso como que se me apagó la luz y pensé que se había muerto el internet. Bueno, pero es eso, ¿no? En el planeta Tierra no hay o sea, no podríamos decir que hay un lugar que es el centro natural en la superficie de la Tierra, ¿no? Por supuesto, tenemos un sistema de meridianos y paralelos
que tienen un punto completamente arbitrario que es como el paralelo cero y el meridiano cero, que además debe estar en el mar ahí, como en, no sé, en el océano, abajo de África, ¿no? Pero eso supone que hay un punto, bueno, hay un punto como natural, centro natural que es el Ecuador, pero eso de nuevo depende como de la posición del planeta en el universo, ¿no? En realidad puede estar más volteado y el Ecuador ya no sería el Ecuador. Y el otro punto, que es el meridiano de Greenwich, es todavía más arbitrario porque pues lo pusieron los ingleses, porque por ahí, pues ahí estaba el observatorio de Greenwich, ¿no? Por ahí pasa el meridiano, pero es completamente arbitrario porque pudo haber sido cualquier otro punto, ¿no? Los mexicas decían que Tenochtitlan era el ombligo de la luna, seguramente los árabes dirían lo mismo, los mayas dirían lo mismo, las culturas celtas dirían que su cerro es el centro del universo, cualquier cosa, ¿no? Entonces eso muestra un poco lo difícil que es establecer como un centro en la superficie de una esfera, ¿no? Y entonces eso es justamente lo que pasa con el universo infinito de Bruno. Y así como decía Aristóteles, pues ya no tenemos un centro definido, ya no hay un arriba y un abajo, ya no hay una jerarquía. Y si de por sí quitar la Tierra como centro y poner el Sol ya se llevaba entre las patas muchas cosas, pues decir que el universo es infinito, pues se lleva entre las patas muchísimas otras cosas, ¿no? Y lo fuerte, además de eso, es que lo haya dicho un personaje en pleno siglo XVI, donde como veíamos al inicio de la clase con ese texto de Carlos Mínguez, ya se estaba dando como este cambio en la imagen del mundo antigua, pero todavía no se había consolidado del todo la imagen del mundo moderna que tenemos ahora, ¿no? Entonces, por eso es como particularmente importante Bruno, y bueno, por eso me gusta a mí como mucho, porque además no solamente sucede eso, no solamente sucede que se da este cambio, Bruno lo potencia y parece llevarse entre las patas muchas otras cosas, sino que Bruno sigue proponiendo cosas que parecen estar sustentadas sobre la vieja imagen del mundo. Y aun cuando dice el universo es infinito y es unitario y no tiene un centro, sigue apostándole a temas como la magia y a temas como el arte de la memoria, que como hemos visto un poco en las clases pasadas, están montadas completamente, al menos en Agripa y Camilo, sobre un universo geocéntrico, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Como un personaje visionario, revolucionario, protocientífico, eh, sigue hablando como de estas cosas que parecen quedarse ahí como atrás, ¿no? Y esa es como una de las partes bien interesantes de Bruno. Pero bueno, antes de seguir entrando, le decía la otra vez a uno de sus compañeros que yo podría hablar todo el semestre de Bruno, porque, de otras cosas, porque es de los autores que mejor conozco. Y Bruno es como uno de estos buenos ejemplos de cómo la imagen que tenemos de cierto autor o cómo la imagen que tenemos de algo a lo que nos acercamos por primera vez o algo a lo que nos acercamos en general siempre está mediada por algo. Y como hemos visto en las clases pasadas, esa imagen que está mediada por algo, en tanto que depende de ese algo, es susceptible de modificarse en ese inter, ¿no? Pero bueno, Bruno nace, bueno, les dejé por ahí este audio que era de un programa que hacía Ernesto Priani hace como 20 años, en donde ya está como la vida de Bruno, cuenta más o menos como su vida. Yo espero que lo hayan escuchado. Pero Bruno nace en 1548 en un pueblo. Sí está muy bueno, Ricardo. A mí me gustó mucho cuando lo escuché la primera vez y me sigue gustando, porque aparte está dramatizado, ¿no? Bruno nace en un pueblo en Italia, en Nola, muy cerca de Nápoles, muy cerca del Vesubio, ¿no? Ya saben que cuando uno se obsesiona con algo empieza a buscar cosas. Uno puede llegar a Nola, al lugar donde nació Bruno, si toma el metro desde Nápoles. Bueno, como el suburbano, pues. Y entonces estudió ahí en Nola, pero evidentemente, pues, un personaje así como brillante tuvo que ir saltando como para seguir formándose, ¿no? Después de estudiar en Nola, eh, unos años, se va a Nápoles, donde hay un convento dominico, y ahí se mete a estudiar, ¿no? Que es el mismo convento en donde estuvo Santo Tomás de Aquino.
Y después de eso se ordena sacerdote, ¿no? Más o menos en 1568, entre 1568 y 1572, se ordena sacerdote y incluso doctor en teología. Debería tener que ser como veintitantos años, ¿no? Sí. El problema es que empieza a cuestionarse como ciertas cosas, empieza a eh, interesarse por la postura de Arrio y lo acaban expulsando, ¿no? Que la postura de Arrio, bueno, es una de estas herejías que fueron, sí era muy canijo, que fueron condenadas en el concilio de Nicea en 325 y también en el concilio de Constantinopla, me parece, en 380, suponía que el Hijo, Cristo, no tenía la misma naturaleza que el Padre, ¿no? Que el Padre, que Dios, tenía una naturaleza superior, ¿no? Como una naturaleza ontológicamente superior, y Dios era como esta copia, y Cristo era como esta copia inferior. Después de eso se cambia esta cosa y se adopta como el credo de Nicea-Constantinopla, que seguramente si sus familias son católicas se lo aprendieron alguna vez y fueron al catecismo, donde dice: creo en un solo Dios, creo en un solo Hijo, engendrado, no creado, porque si el Hijo era engendrado y era además de la misma naturaleza del Padre, pues tenía este mismo estatus ontológico, y si era creado, pues tenía como un estatus inferior, ¿no? Que era un poco lo que defendía Arre. Bueno, todo esto para decir que a Bruno de repente le interesaban como estas cuestiones heréticas. Y le interesaban tanto y era tan canijo, como dice Ricardo, que lo acabaron corriendo y excomulgando de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, después de eso, bueno, no, eso no pasó en Nápoles, se fue a Roma, donde ya lo excomulgan es en Roma. Incluso, como decía el audio, lo acusan de que no tenía imágenes en su celda y de que incluso había aventado a un monje al Tíber y no sé qué. El caso es que pues, ya lo excomulgan, y esa excomunión va a estar presente hasta el final de su vida y pues se tiene que ir, ¿no? Eh, ya en Nápoles y también en Roma, Bruno estudia con estos dominicos, que además es bien interesante porque los dominicos son unos de estos grandes desarrolladores del arte de la memoria, ¿no? Y ahí aprende un poco del arte de la memoria. Pero los dominicos tenían como el arte de la memoria, o usaban el arte de la memoria como parte de la prudencia, y por supuesto la prudencia cristiana, católica, y Bruno más bien tiene como otras cosas raras que después le va a aprender a otros personajes, como Pedro de Rávena y algunos otros, ¿no? Entonces, después de que está en Roma, después de que ya tuvo este primer acercamiento al arte de la memoria, se va a Francia, esto también debe estar en el audio, empieza a dar clases sobre arte de la memoria y llega como a oídos del rey Enrique III, lo llama, le dice que si su arte es mágico o es ciencia y no sé qué, y Bruno escribe el De Umbris Idearum, que es el primer texto, bueno, no es el primer texto que escribe, porque de hecho escribe uno que se llama El Arca de Noé. Por acá tenía el texto, pero no sé dónde quedó. El De Umbris Idearum, del que vamos a hablar en un par de clases, que está muy locochón y que tiene como algunas cosas eh, algo así como una mezcla de Ramón Lull con Agripa. Que esa parte de Agripa no la vimos porque la reservé para esta otra clase, pero tiene una descripción de las imágenes de los planetas que está muy locochón y supone muchas cosas. Este texto, Ramón Lull, Raimundo Lulio, que es un filósofo catalán del siglo XIV, me parece, que escribe, que en toda su vida se dedicó a escribir algo así como un solo libro, que más bien era como su Ars Magna, que estaba basada en la combinación. Lo vamos a ver un poco cuando hablemos de Umbris Idearum. Y su finalidad o su idea locochona, que se parece mucho a Camilo, es que a partir de ciertos principios limitados, que pueden ser 9 o 16, dependiendo del texto, distintos niveles y reglas de combinación, se pueden generar la totalidad de proposiciones acerca del universo. Es una cosa loquísima, ¿no? Pero el punto de Lul es que
tenía como este mecanismo para tratar de convertir a los infieles al cristianismo. Bruno retoma como este elemento de la combinatoria luliana y la aplica al arte de la memoria y a la generación de imágenes que, al igual que en Camilo, ya no estará encaminado a recordar cosas mundanas, sino cosas divinas. Entonces es una cosa así, súper locochona. De verdad da para hablar 3 tesis de todo eso. El caso es que Bruno le dedica el De Umbris Idearum al rey de Francia. El rey de Francia, quién sabe si lo haya entendido, pero lo adopta, le da algo así como su beca con CONACYT y lo mantiene un tiempo, pero después lo manda a Inglaterra, ¿no? Hay ciertas posturas que dicen que lo manda a Inglaterra porque lo manda como espía. Francis Yates, que tiene un libro sobre Bruno y la tradición hermética y otro sobre el arte de la memoria, y que de repente está ahí, tiene como ideas locochonas sobre que Bruno trataba como de recuperar la religión hermética. Ella dice que el rey de Francia lo manda como espía a la corte de Inglaterra, ¿no? Hay otras versiones más moderadas que dicen que en realidad pues estaba tratando como de deshacer de él porque como era muy canijo y herético, pues más bien así como que, así como a los diplomáticos mexicanos, ¿no? Que cuando empiezan a ser incómodos los mandan como embajadores a otros países, ¿no? Entonces, así se la aplicaron a Bruno. Y entonces, pues ya tenemos que en Francia escribe el De Umbris Idearum, que es un texto sobre arte de la memoria. Les digo que es de todos los textos que él escribió, es el primero que se conserva, o el más antiguo que se conserva, porque los que escribió antes, pues, se perdieron. Y su estancia en Inglaterra es particularmente importante porque ahí está un par de años, entre 1584 y 1585, y durante esa estancia y durante su pelea con los doctores de Oxford, porque además de que era canijo y lo excomulgaban, pues se iba peleando como con todo el mundo. Priani decía que Bruno debía ser un personaje como difícil, ¿no? Así como el compañero que no le cae bien a todo mundo porque se anda peleando con todos y le anda llevando la contraria a todos. Ya había pasado también no, bueno, ya lo habían corrido los católicos, va a tener como esta pelea con los doctores de Oxford. Y lo interesante de eso, o lo fructífero de esas peleas, es que a partir de ahí Bruno escribe lo que se conocen como los diálogos italianos, ¿no? Que se conocen como los diálogos italianos, a pesar de que están escritos en Inglaterra, porque Bruno los escribe en italiano. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? Todo comienza con una cena, que también Francis Yates dice que en realidad esa cena nunca existió, sino que es una cosa que tiene que ver con el arte de la memoria, pero con una cena, o la discusión que se dio en una cena el miércoles de ceniza sobre justamente la postura heliocéntrica de Copérnico. Entonces Bruno tiene como esta pelea con los doctores, esta discusión, y escribe la cena de las cenizas, pues para recuperar esto. Y un poco lo que dicen en la cena de las cenizas es que bueno, defiende la postura de Copérnico, pero ahí dice que se queda corto, ¿no? Y que en realidad él va a hacer como mucho más. Y ese texto es como el inicio de este conjunto de 6 diálogos que son conocidos como los diálogos italianos, pero también tienen una división entre diálogos cosmológicos, que es la cena de las cenizas, de la causa principio y uno, y del universo infinito y los mundos, donde habla de lo que nos interesa, ¿no? De la imagen del mundo y cómo el universo no es geocéntrico, sino infinito, unitario, animado, etcétera. Y los otros 3 textos son considerados como los diálogos morales, por así decirlo. En Gredos, en estas ediciones que vendían en los puestos de periódicos, se publicaron los tres primeros, ¿no? La causa, la cena de la causa y del infinito. Y los otros 3, pues, este, los otros, que son la expulsión de la bestia triunfante, los heroicos furores y la cábala del caballo Pegaso, pues tienen que ver más bien con una reforma interna o una reforma de la mente que se acerca un poco más al arte de la memoria, porque por ejemplo
la expulsión de la bestia triunfante, se trata de expulsar a esta bestia que son los vicios y poner en su lugar a las virtudes, tomando como modelo el universo o las constelaciones. Sobre todo eso vamos a hablar también cuando hablemos de las de la... En la cábala del caballo Pegaso habla de la ignorancia simbolizada por el burro o por el asino como algo que no es malo, sino como el primer punto o el primer escalón que uno tiene que pasar para llegar a la verdad divina, por así decirlo, a la sabiduría. Pero en los Heroicos Furores dice que uno nunca puede llegar, de hecho, a esa divinidad. Siempre hay una barrera que impide como llegar a esa divinidad. Algo así, bueno, no algo así, de hecho es lo que hemos visto en clase cuando poníamos como estas escalas, ¿no? Esta escala que viene de Dios, luego pasa por el nous, el alma, los planetas y la Tierra, y decimos que hay un límite que no se puede superar, ¿no? Que podemos subir incluso hasta el nous, pero uno ya no puede subir hasta la unidad, porque no estamos en condiciones, dada nuestra naturaleza como ser humanos, de superar esa barra. Cuando hablábamos de Camilo y de estas sefirots, Camilo decía que uno no puede superar esta línea que marca como la distinción de la Binah, que es la tercera de las sefirots, de las otras 7 pasadas, ¿no? No podemos hacerlo, el heroico furioso sabe que no puede hacerlo y justamente eso es la docta ignorancia. Saber que eres ignorante, que estás en un estado de asimidad y que no lo vas a poder salvar del todo, no vas a poder salir de las sombras, diría en De Umbris Idearum, pero aún así, y esto lo dicen los heroicos furores, vale la pena intentar salir, ¿no? El heroico furioso es este güey que sabe que no va a poder salir, se sabe ignorante, es doctamente ignorante, pero aún así lo intenta. Porque Bruno dice, eso es lo que vale la pena, ¿no? Intentar tener este contacto con la divinidad. Que de nuevo es lo mismo que tenemos con Pico de la Mirándola, por ejemplo, ¿no? Que dice Pico de la Mirándola, podemos ser como animalitos y como bestias y como perros y dar vueltas antes de dormir, antes de hacer del baño, o podemos ser como ángeles, ¿no? Bruno dirá, claro que podemos hacer eso, y evidentemente, al igual que Pico dirá, por supuesto que vale la pena subir en esta jerarquía, pero no vamos a poder tener contacto con la divinidad, ¿no? Y en De Umbris Idearum, ahora que lo veamos en un par de clases, tiene unas imágenes muy bonitas de este contacto con la divinidad, en donde dice, esto también lo dicen los heroicos furores, que uno no puede tener contacto directo con Dios, uno no puede tener ese conocimiento de Dios más que por sombra y reflejo. Solamente así se puede. Y cita muchos pasajes bíblicos, eh, entre ellos el Cantar de los Cantares, o también eh, eh, el Éxodo, cuando Moisés no puede ver directamente a la cara a Dios, pero sí puede ver sus espaldas. En el Cantar de los Cantares, la novia se sienta a la sombra de aquel que desea, ¿no? Entonces no hay un contacto directo, no hay una visión directa de esta divinidad, pero sí una visión indirecta. Y esta visión indirecta sobra y basta, diría Bruno. Y tan sobra y basta que en estos diálogos italianos dice, pues sabemos que no vamos a poder llegar y que nunca vamos a poder superar esta ignorancia y este nivel de la sombra, pero vale la pena intentar. Entonces, esta estancia en Inglaterra es tan importante eh, porque escribe todos estos textos en un lapso de 2 años. Y como vamos a ver ahorita, estos textos son los más conocidos y los más traducidos a todos los idiomas, y sobre todo, bueno, en particular como al español, ¿no? Pero bueno, regresando como a este periplo, diría un amigo, como esta vagancia que tuvo Bruno por Europa, pues después también acaba teniendo problemas con los ingleses, regresa como al continente, llega a Alemania, se vuelve luterano,
tiene problemas con los luteranos lo excomulgan, se vuelve calvinista, está en la Universidad de Wittenberg, ahí da algunas clases, escribe algunos textos, tiene problemas con los calvinistas, lo excomulgan y se va. Entonces lo excomulgaron de todos lados. Ajá, de los católicos, de los luteranos, de los calvinistas. Si hubiera, no sé, tenido contacto con los anglicanos, después quizá también lo hubieran excomulgado. Y en Inglaterra escribe textos como, perdón, en Alemania escribe textos como el de Imaginum, que es también un texto sobre el arte de la memoria. Escribe en otra ciudad en Alemania, que me parece que es Hemstedt, no sé, algún lugar, no sé cómo se llama actualmente, las tesis de magia, el texto sobre el de magia. Eh, Hay ciertos autores que dicen que trataba de regresar a Italia y eso era un problema. Bueno, al final sí regresó a Italia, pero trataba de regresar a Italia para buscar una cátedra en la Universidad de Padua. Y era un problema porque pues, tenía esta excomunión de la Iglesia Católica. No sé qué tan cierto sea, me parece que, no sé si es Culianu o Alexander Coiré, quien dice que trata como de conseguir esta cátedra de matemáticas en la Universidad de Padua, que a final de cuentas se la acaban dando a Galileo. Y como no consigue una clase en la Universidad de Padua, pues se va a Venecia. Y ahí empieza como la catástrofe. Cuando está en Venecia, está escribiendo De Vinculis in Genere, que es el último texto que escribe y que no se publica además. El último texto publicado es el de Imaginum, que casualmente, que de Imaginum también tiene una selección en este otro texto que les pasé, que casualmente también es un texto sobre el arte de la memoria, ¿no? Y digo esto porque es interesante que el arte de la memoria esté presente a lo largo de toda la obra de Bruno, aunque no se le ha hecho como justicia del todo a esta presencia. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, estábamos en que se regresó a Venecia. En Venecia se vuelve como el tutor de un eh, aristócrata veneciano que se llama Giovanni Mocenigo. Bueno, se llamaba Giovanni Mocenigo. Y casualmente Giovanni Mocenigo lo hace como su mentor porque quiere que le enseñe el arte de la memoria y quiere que le enseñe a hacer cosas maravillosas con la memoria. No sé si Mocenigo era medio sonso o algo, el caso es que nunca aprendió. Y al final empezó a dudar como de la heterodoxia, perdón, de la ortodoxia de Bruno y lo acaba denunciando a la Inquisición. Entonces, bueno, no solo lo denuncia, sino que lo encierra, capturan a Bruno, se lo llevan a Venecia, está como un año encerrado. Ahí deja inconcluso el de Vinculis, que es este otro libro que está en esta parte. Si ven así como al final está inconcluso. No lo acabó porque justamente en ese momento lo capturaron. Estaba un par de años en proceso en Venecia, en la Inquisición veneciana, y después lo pasan o lo trasladan a la Inquisición romana, en donde está 8 años, y finalmente, bueno, eso en 1592, y finalmente pues ya, lo condenan a morir en la hoguera en 1600, ¿no? El 17 de febrero de 1600 en Campo de Fiori, en Roma. Que Campo de Fiori en Roma ahora es una plaza, bueno, seguramente desde entonces era esa misma plaza en Roma, pero ahora hay una estatua de Bruno en ese lugar, ¿no? Eh, Juliano, por ejemplo, decía que el hecho de que Bruno haya muerto en la hoguera o del hecho de que Bruno haya muerto en la hoguera depende mucho la imagen que tenemos nosotros de Bruno. Porque a partir de eso se ha visto a Bruno como un mártir del libre pensamiento, un protocientífico, etcétera, ¿no? Al grado de que, no me acuerdo si es Juliano o es algún otro autor, que dice que los anarquistas en Roma se juntaban en la estatua de Bruno, ¿no? Porque era como esta figura que desafiaba la autoridad, entonces era como particularmente eh, simbólico ese lugar en Roma, ¿no? Pero es bien interesante porque en algún punto habíamos hablado de que esas estatuas
pues no es que estuvieran ahí siempre, ¿no? O sea, alguien los tuvo que poner, ¿no? O sea, no es que en el nuevo aeropuerto siempre hubiera estado una estatua del general Felipe Ángeles, sino que pues el peje la puso ahí con ciertas cuestiones ideológicas de fondo. Y así la estatua de Bruno, pues la pusieron ahí en el siglo XIX con esta cuestión del nacionalismo italiano, el Risorgimento, y después seguramente el fascismo, pues también le hizo como su propaganda, ¿no? En México hay una estatua de Bruno también en la colonia Juárez. A un lado del Museo de Cera hay una plaza que se llama Plaza Giordano Bruno y hay una estatua de Bruno ahí, que todavía no sé quién la acabó de poner. Bueno, sí sé que es el Comité Pro Revaloración de Giordano Bruno, que luego hacen cosas como extrañas, ¿no? Pero bueno, dato anecdótico. Entonces, el punto con Bruno es que es un muy buen ejemplo de cómo esta imagen que tenemos ahí en el Inter, o este Inter, determina la manera en que vemos a un autor y la imagen que nos llega de él. Pues sí, pues ahora ya lo sabes, Ricardo. Puedes ir a visitarla y ver y tomarte una foto con la estatua de Bruno. No es tan bonita como la que está en Roma, digo, no es porque yo la haya visto, pero ahí está, ¿no? Eh, pero bueno, regresando a esta cosa, que eso influye un poco bueno, no un poco, mucho en cómo recibimos a un autor, ¿no? Yo les decía que para nosotros es relativamente fácil ahora ir al puesto de periódicos y comprar los diálogos de Platón. Bueno, ahorita ya no, porque seguro ya no los venden. O comprar los textos de Julio Verne o los textos, no sé qué vendan ahora en los puestos de periódicos, estas novelas de Mark Twain y estas cosas, ¿no? Pero que en el Inter pues pasan muchas cosas, ¿no? Y esas muchas cosas determinan cómo nos llega como este lado. Y en Bruno, el hecho de que haya sido condenado por la Inquisición y de que haya muerto en la hoguera determina por completo la imagen que tenemos de Bruno. No solo por esta cuestión que les decía como de los anarquistas y de aquellos que lo recuperan como este defensor del copernicanismo y un protocientífico, sino también como del lado de las omisiones, ¿no? Por el otro lado. Porque justamente por ese mismo hecho de que Bruno haya sido condenado, muchas de sus obras no se publicaron. Bueno, hubo muchas que sí se publicaron en vida, pero hubo muchas otras que no se publicaron. Entre ellos, los textos que se llaman tesis de magia matemática y el propio de Vinculis, nunca se publicaron en vida de Bruno. Y no solamente no se publicaron en vida de Bruno, sino que no se publicaron sino hasta finales del siglo XIX, ¿no? Lo cual es como particularmente interesante. Hay una distinción previa que también repercute como en esta imagen que nos llega de Bruno, porque les dije que en su estadía en Inglaterra escribe los diálogos italianos. Y se llaman así porque los escribe en italiano, a diferencia del resto de su obra que escribe en latín. Eh, Solo hay otro texto que Bruno escribe en italiano, que es el Candelario, el Candelero, que es algo así como una obra de teatro satírica. ¿Sí? Que en esa obra de teatro, pues lo que explica un poco es cómo se da el enamoramiento y que es una explicación completamente ficiniana, en donde dice que nosotros tenemos un espíritu que es sanguíneo y que cuando vemos a alguien muy fijamente con la mirada, pues se nos sale el espíritu por los ojos, se le mete al otro o se condensa y entonces eh, trata de regresar a su lugar natural, ¿no? Entonces, por eso el enamoramiento se da por miradas muy, muy intensísimas. Ese texto, junto con los 6 diálogos italianos, son la obra italiana de Bruno. El resto es su obra latina y lo que empieza a hacer ruido aquí es que el resto de la obra es muchísimo más numeroso que la obra italiana. Hay al menos 35 libros, entre 30 y 35 libros que están escritos en latín, contra estos 7 que están escritos en italiano. Y entonces, eh, la primera mediación que tenemos y por la que se rescatan estos libros, estos textos italianos, es porque en ellos se habla de la cosmología, ¿no? En ellos se habla de Copérnico, en ellos se habla del universo infinito, en ellos se dice
que el universo es unitario, que es justamente lo que se va a desarrollar de la ciencia después. En 1616, 16 años de que Bruno muere en la hoguera, Galileo enfrenta un proceso que conduce Bellarmino, no me acuerdo cuál es su nombre, un cardenal que es el mismo que condenó a Bruno y está a punto de condenar a Galileo, que Galileo sí se acaba como arrepintiendo, y de ahí sale su famosa frase de y sin embargo se mueve. Pero lo que propone Galileo es que en realidad no hay una distinción entre un universo sublunar y uno supralunar, como suponía Aristóteles y como se venía estudiando todavía en el Renacimiento. Y a partir de ello, en esta nueva ciencia, que aparte de todo tiene que ver con la observación y los telescopios, pues se llega como a esta conclusión o como a la aceptación de esta idea de que el universo es unitario. Es una de las cosas que ya había dicho Bruno en la Cena de las Cenizas, en De la Causa Principio y Uno, y en del infinito, ¿no? Entonces, por eso estos textos llaman como la atención, porque son textos que fueron publicados, que fueron difundidos, que seguramente están condenados o anotados en el índice de libros prohibidos, pero que ahí tienen como estos eh, chispazos científicos, ¿no? De manera que si uno quisiera leer a Bruno y fuera astrónomo, fuera físico, fuera matemático, resultaría relativamente como fácil entrarle a esos, a diferencia de los textos latinos en donde habla de magia, de arte de la memoria, de críticas a Aristóteles, etc. Entonces, eso ya marca como un sesgo en Bruno, ¿no? Parece que hay como dos Brunos, que no es que haya dos Brunos, así como hay dos Wittgenstein, ¿no? Porque Wittgenstein eh, conscientemente habla como de este cambio, ¿no? Es como el Wittgenstein del Tractatus, en donde según él ya resolvió todos los problemas de la filosofía y por eso se fue a dar clases a un kinder. Y el Wittgenstein de las investigaciones, pues que más bien está ahí como reformulándolo. Ahí sí hay como dos posturas bien definidas, pero el Bruno de los textos italianos y de los textos latinos no es que haya escrito primero unos y luego otros, sino que más bien están así todos mezclados, ¿no? Por eso les hacía tanto énfasis en esta como vida de Bruno, porque el primer texto que escribe, que es De Umbris Idearum, que escribe en 1582, es sobre arte de la memoria. Escribe los diálogos italianos en 84-85. En esos mismos años escribe otro texto que se llama El sello de los sellos, que también tiene que ver con imágenes, un poco con memoria. Y en 1591, antes de que lo capturen, escribe De Imaginum, que otra vez es un texto del arte de la memoria, ¿no? Liaño, en la traducción de este texto que les pasé, Ignacio Gómez de Liaño, me parece que se llama, dice que Bruno primero escribió la parte cosmológica y sobre esta parte cosmológica construyó la parte mágica y mnemotécnica. Cosa que me parece que no tiene como sustento porque de nuevo, el arte de la memoria y la magia están presentes hacia lo largo de todo y la cosmología y estas cosas también, o sea, están como todas presentes, ¿no? Que a nosotros nos haya llegado con este sesgo, pues es otra cosa, pero al final de cuentas eso determina, ¿no? Seguramente, bueno, no seguramente, si ustedes buscan, bueno, seguramente en Gandhi ya no están, pero si van a Gandhi y buscan textos de Bruno, es muy probable que encuentren, o a la biblioteca, que encuentren todos los diálogos italianos en al menos 12 ediciones, pero de los 35 libros en latín, solamente 4 traducidos, que es el de Umbris Idearum, el sello de los sellos, el de magia y el de vínculos. Bueno, y el de imagino, ¿no? Entonces son 5. Y entonces hay otros 30 libros que están perdidos ahí en latín y que hablan de tesis de magia matemática. Hay otros que son poemas cosmológicos que también están escritos en latín y que pues tampoco están traducidos por este segundo sesgo que tiene que ver con el idioma, ¿no? Evidentemente, después del Renacimiento, cuando empiezan a surgir las lenguas nacionales y cuando el latín deja de ser la lengua franca, es muchísimo más fácil
acceder a un texto escrito en una lengua romance, como lo es el italiano, que leer en latín, ¿sí? Incluso nosotros, en ediciones modernas o en ediciones en español, es, bueno, no iba a decir, es infinitamente más fácil traducir un texto que está en el italiano, o mínimo si uno no sabe traducir, o no puede traducir, leer o entender medianamente un texto que está en italiano, que leer o traducir un texto que está en latín, ¿no? O sea, es como eh, un gran, una gran barrera. Bueno, hablando de estas traducciones, Alejandro Flores tradujo también a Bruno, pero no me acuerdo qué parte exactamente. Ajá, entonces es una cosa que está ahí como pendiente, ¿no? Entonces, eso que puede ser, eh, bueno, Ricardo dice que está traduciendo el de magia. Pues sí, hace falta como más traducciones, porque por ejemplo la traducción de Liaño está incompleta. eh, y tiene ahí como evidentemente algunas cosillas. Y esta traducción de Ezequiel Gatto, pues lo traduce del italiano, entonces es una traducción de la traducción, que pues eso ya nos mete otra mediación, ¿no? Entonces que alguien como Ricardo traduzca el de magia, pues es una gran noticia, ¿no? Y entonces, pues ahí está como ese sesgo, ¿no? Hay ciertas cosas que nosotros conocemos de Bruno porque son las que nos han llegado, ¿no? O sea, cuando yo hablaba al principio de esta mediación y de cómo depende de cosas tan mundanas como tener acceso o no a un libro, pues aquí se nota perfectamente. ¿Por qué no leemos la Oratio Valedictoria de Bruno o las consideraciones contra los matemáticos y los peripatéticos? Pues porque no están traducidas, ¿no? De modo que la imagen que tenemos de Bruno en el mundo de habla hispana en el siglo XXI, pues depende como de ese sesgo, ¿no? Y es una imagen que podemos decir que está incompleta, a la que le hacen falta como huecos, y que está dominada precisamente por los diálogos italianos, que no digo que esté mal, pues al final de cuentas es Bruno, y es lo que dice Bruno, pero pues hay como huequitos que valdría la pena eh, como rellenar. Tiene otros textos, por ejemplo, hay un texto que se llama, hay un texto, ahora que dice Ricardo, yo alguna vez dije, voy a traducir ese texto, pero no sé, nunca funcionó. Hay un texto que se llama de medicina luliana, ¿sí? Como de medicina luliana et complemento artis luli, que habla de Ramón Llull, ¿no? Tiene otros textos sobre la combinatoria y otros textos sobre el Lully, entonces tiene unas cosas ahí perdidas que quién sabe por qué no se han traducido, ¿no? Bueno, ese quién sabe, sí sé por qué es, porque, bueno, sí sé. Les decía hace rato que cuando capturaron a Bruno, pues dejó inconclusos muchos textos. Entonces era un problema con, ya con los textos que estaban publicados, de modo que eso propició que los textos que no estaban publicados nunca se publicaran, ¿no? Entonces estos textos de verdad estuvieron perdidos. ¿Quién sabe cómo llegaron a Moscú? Ahorita están en Moscú. En Moscú hay un manuscrito que es el manuscrito Norov, en donde están las tesis de magia, de Vinculis in Genere y algunos otros, que llegaron desde Italia hasta Moscú, porque primero pasaron por Francia, luego un diplomático que era Norov los compró y se los llevó a Rusia, entonces están por ahí. Y lo interesante de todo eso es que en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, XIX, bueno, a finales del XVIII, XIX, hubo como un interés de los filósofos alemanes hacia Bruno. Hegel menciona a Bruno en algunas de sus obras. Eh, no me acuerdo quién es, si es ay, se me fue el nombre, de estos filósofos alemanes que empieza con, no es Schlegel, ahí se me va el nombre, que tiene un texto que se llama Bruno y el infinito, no sé qué, y entonces Schelling, y algunos otros, ¿no? Lo interesante de todo esto es que ellos tienen como una imagen de Bruno que está basado en, evidentemente, lo que ellos tuvieron acceso de Bruno, así como nosotros tenemos una imagen de Bruno dependiendo de lo que nosotros tenemos acceso de Bruno, pero justamente a finales del siglo
XIX, como por 1870 y algo, así exactamente como pasó con el Corpus Platónico, pasó con los textos de Bruno, que regresaron o alguien los descubrió en la Biblioteca Nacional de Rusia, en Moscú, y empezaron a traducir como, bueno, no a traducir, sino a hacer una edición, eh, a editarlos, tal como estaban en latín. De modo que cuando Hegel o Schelling o quien quiera que haya hablado de Bruno en el siglo XIX, hablaba de Bruno, valga la redundancia, lo hacía sin tener en cuenta como esta cosa que quedó ahí como volando, ¿no? Así como los medievales hablaban de Platón y del Timeo sin considerar todo el resto de los diálogos platónicos, porque estaban ahí perdidos en el limbo, pues así estos filósofos que se interesaron, estos filósofos alemanes que se interesaban por el animismo de Bruno, pues no tenían como toda esta base que estaba como en el limbo, ¿no? Y es hasta finales del 19, me parece que entre 1870 a 1890, cuando se empieza a hacer la ópera Omnia de Bruno, y se junta ya como todo lo que hay de Bruno. Que es un problema porque, digo, no sé qué tan familiarizados estén, seguramente si han leído textos de Gredos, en las introducciones dicen, pues esto viene de un texto Princeps, que es como la primera edición que hay, pero si no hay un texto Princeps, pues hay que hacer un texto crítico y reelaborar los textos que luego están en pergaminos y les faltan pedazos, así, ¿no? Entonces, textos como por ejemplo las tesis de magia están así como muy raros, ¿no? Porque están abreviados, les faltan cachitos, les faltan cachotes, entonces es todo un problema. Y bueno, por lo menos ya están ahí como todos juntos. Hay una página, hay una edición italiana que está en una página, me parece que del Instituto Italiano de Cultura, no sé, pero ahí está como reunido todos los textos de Bruno, tanto en italiano como en latín, pero lo que no tenemos son traducciones, ¿no? Entonces por eso decía que esta cosa de eh, traducir a Bruno, bueno, traducir a cualquier autor de esta época, pues es una gran noticia, ¿no? Eh, pero bueno, esa era como la cosa. Entonces les digo, si ustedes buscan en la biblioteca, y no solamente en la biblioteca, si buscan las tesis que hay sobre Bruno, no solamente en esta universidad, sino en las del resto del país, los temas sobre los que recae el interés de estas tesis tienen que ver con los diálogos italianos. Ajá, así como que es sistema, es como por sistema, diría un amigo, así como los heroicos furores sí está traducido, todos los diálogos italianos están traducidos. No estoy seguro si hay una edición de los heroicos furores que está pegada con la expulsión de la bestia triunfante en Ciruela, pero sí está traducido. Yo lo tengo por ahí, si quieren se lo subo en algún momento. Creo que ese no se ve tan bien, pero sí está traducido. Y no me acuerdo si en la biblioteca del instituto también está como una traducción completa o está una versión. El caso es que son relativamente fáciles de encontrar, pero si uno se quiere meter como a los temas de magia o de los demonios en Bruno, pues tiene que hacer cosas raras como traducir sus propios textos, ¿no? Lo cual lo hace más difícil. Entonces, pues sí, relativamente más fácil irse por algo que ya está como hecho. Pero bueno, todo ese contexto como para ver la importancia eh, de pues como de ver quién escribe como esta cosa, ¿no? Hay una frase que me gustaba mucho de una traducción de algún texto de la Scriptorum, que es esta biblioteca que tiene la UNAM de autores clásicos, en donde decía en una de sus introducciones que uno debería como saber quién escribe las cosas porque no podemos andar por el mundo creyendo que sabemos quién escribe estas cosas, ¿no? Porque justamente en el Inter hay como todo un proceso de mediación. Yo me acuerdo que cuando yo era adjunto de Ernesto Priani, en Historia 4, donde veíamos Renacimiento, una de las tareas que dejaba, o una sí, como de las tareas de evaluación, era que una vez que habíamos escogido un libro, ya sea de Ficino, de Camilo, de Bruno, de Campanella, de quien quiera, hiciéramos la historia, o bueno, los alumnos hicieran la historia de ese libro, ¿no? Que parece una cosa medio
ajena a nosotros como estudiantes de filosofía, porque usualmente lo que hacemos es leer los libros, ¿no? No hacer historiografía, no hacer, no sé, como eso, una historia del texto como objeto, ¿no? Y de la transmisión del texto. Pero me parecía que era súper importante porque eso hace notar o nos da conciencia de que, pues eso, ¿no? Las ideas no salen de la mente de un autor y andan flotando por el limbo y luego caen a otro, sino que a final de cuentas, pues dependen de la generación y la corrupción del mundo sublunio, ¿no? Y están escritos en pergaminos y en papeles que se mojan, que alguien recupera, como estos memes, ¿no? Donde decía, Pico de la Mirándola citando a Aristóteles en un texto que tradujo del griego, que se lo vendió un árabe en un mercado, ¿no? Porque pues eso pasaba, así como los textos ahí estaban como perdidos. Y entonces, justamente, un poco lo que me interesaba en estas clases era cómo centrarnos en estas cuestiones que tienen que ver con este lado no tan eh, explorado de Bruno. Bueno, no es que no esté tan explorado, últimamente ya está más explorado. Alejandro Flores tiene como mucho mérito en eso, porque o sea, cuando yo lo conocí ya estaba súper clavado con Bruno, ¿no? Y ha estudiado a Bruno desde que yo lo conozco, ¿no? Pero, bueno, nos centraremos ahora en la magia. Ya perdí como mis notas extra. Eh, Cuando Bruno habla de magia, bueno, y ahorita ya se nos va a acabar la clase, pero voy a avanzar así como todo lo que puedo. Cuando Bruno habla de magia, y por eso les decía que no es que haya dos Brunos que choquen entre sí, eh, supone muchas o básicamente todas las cosas de las que hablan los diálogos italianos. Y de manera muy general, ya les dije como qué pasa, pero una de las primeras cosas que supone que va a ser contradictoria y contraintuitiva con lo que diga después es que hay una escala que conecta lo superior con lo inferior. A principio, a inicios del de magia, así como después de que dice como algunas cosas sobre la magia, o sea, si lo leyeron, lo primero que dice, lo primero que hay que hacer es definir qué cosa es un mago, ¿no? Y qué cosa es la magia. Y da 9 explicaciones o 9 definiciones de lo que es la magia. Giuliano dice que esas 9 definiciones de magia más bien las da Bruno para guardar las apariencias frente a la Inquisición. Y si se dieron cuenta, lo que pasa es que dice, hay una magia natural que depende de los activos y los pasivos, ¿no? Si yo conozco cómo funciona la materia entre sí, puedo actuar sobre ella. Y eso es una magia natural. Hay otro tipo de magia que depende de los números y el movimiento de los astros y de la armonía y etcétera, y eso es una magia matemática. Y hay una magia que ya depende de la invocación de los demonios no como diablos, sino como estos seres superiores, que es una magia divina. Básicamente esa es como la división, ¿no? Como los tres, magia natural, matemática y divina. Y en el Inter hay como otros dos cachitos que se van como metiendo ahí. Juliano dice, bueno, aparte tiene sentido como esta distinción, porque eso empata con la idea que tiene Camilo, la idea que tiene Ficino y Agripa de los tres mundos. El mundo elemental, en donde tendremos la magia física, el mundo celeste, donde tendremos la magia matemática, y el mundo supraceleste, donde tendremos la magia divina o metafísica, que es la misma distinción que hace Agripa en De Oculta Filosofía. Eh, Pero si se dieron cuenta, lo que pasa con estas definiciones de Bruno es que como que cada una de las definiciones que viene se va cargando como de más cosas raras, al grado de que después llega a decir que aparte de estas 9 definiciones de magia, hay una definición más que es la que está en el Malleus Maleficarum, que escribieron estos dominicos locos que perseguían brujas, y que dice que eso no tiene nada que ver con la magia que él trata. Y Juliano dice que trata de salvar las apariencias para decir, pues yo tengo esta escala y la magia que yo
estoy haciendo es una magia, un tipo de magia natural, ¿no? Y un tipo de magia como buena. Sí, Ricardo. Sí, creo que en este texto Bruno en varias ocasiones como que intenta demarcar lo que él entiende por magia Mm, a lo que entiende, a lo que supongo que en su época se entendía como la hechicería, ¿no? claro, sí, sí, sí. Sí, porque de hecho en una de estas definiciones dice, hay una magia que se sirve de los activos y pasivos, de la invocación a demonios, de oraciones y música, etcétera. Y también magia que depende como de cosas que estuvieron en contacto con la persona, un poco lo que hablábamos cuando hablamos de esta ley del contagio. Y dice, y hay una magia de los desesperados, ¿no? Que es esta magia de la que se sirven aquellos que invocan a los demonios y no sé qué, pero no es lo que yo voy a estar haciendo. De hecho, cuando acaba todas estas definiciones, dice, pero bueno, ya, haciendo como esto a un lado, podemos decir que entre los filósofos mago significa hombre sabio con poder de obrar, lo cual es fundamental. O sea, el mago para Bruno es un hombre sabio. Ahorita vamos a ver en qué grado esta sabiduría, pero además que puede aplicar como esa sabiduría, ¿no? Pero les decía que tenemos como estos tres tipos de magia que están eh, perfectamente empatados con esta jerarquía que por lo menos tenía Camilo, Ficino, Agripa, todos. Y después de eso dice, uno de los primeros axiomas, los magos tienen por axioma, y aquí viene como la escala en descenso, ¿no? Los magos tienen por axioma que Dios influye en los dioses en los demonios en los astros en los elementos en la materia, en los sentidos, etcétera, y así hasta llegar a la base de la escala. Y de la misma manera uno puede subir por la escala de manera inversa, ¿no? Y entonces aquí tenemos esta cosa que les digo que va a ser contraintuitiva por algo que vamos a decir ahorita, que es la escala, ¿no? La escala está presente como en todos estos platónicos. Hay dos polos, una arriba y una abajo, la posibilidad, bueno, el descenso de facto y una posibilidad de ascenso. Lo cual supone también, y esto es bien importante en Bruno, que todo está interconectado. Y no solamente que todo está interconectado, sino que todo es uno. En De la causa, principio y uno, bueno, por supuesto ya en la cena de las cenizas dirá que no es la Tierra el centro del universo, es el Sol si acaso, y más allá que el universo es infinito. En De la causa, principio y uno, dice que el universo es unitario, pero sigue hablando de esta escala, ¿no? Entonces, eso es un poco contraintuitivo porque ya dijimos que quitarle el centro al universo le quita ese punto en torno al cual se ordenan las cosas y le quita con ello la jerarquía a esto. No hay una arriba, ni una abajo, ni una izquierda, ni una derecha, pero Bruno sigue hablando de una escala. Y esto es como chocante, así de repente es como contraintuitivo, ¿no? En De la causa dice, todo es uno, pero hay una misma escala que desciende desde Dios a la materia y que sube desde, por la que Dios desciende hasta la materia y por la que el intelecto sube hacia Dios. Es una sola escala. Entonces, eso es como un pequeño problema que uno podría como salvar fácilmente. Bueno, no tan fácilmente porque hay que considerar muchas cosas. Este, diciendo, que es un poco lo que dice Miguel Ángel Granada en la introducción a los diálogos italianos en Gredos, que lo que pasa con Bruno no es que abandone la escala, bueno, sí y no. Tiene que abandonar la escala porque en un universo infinito no hay un centro, eso borra las jerarquías y volaría las escalas, pero al mismo tiempo las conserva porque lo que hace es compactar la totalidad de la escala en una sola cosa. De manera que si antes teníamos la escala así como abierta, pues ahora la tenemos así como compactada en una sola cosa. Y compactada, es que me imagino como esta cosa de la que hablamos cuando nos referíamos a Nicolás de Cusa, ¿no? Que, bueno, no sé si estuvieron el semestre pasado, pero Nicolás de Cusa tenía una distinción entre la explicatio y la complicatio, que la complicatio era como este nivel
como esta frontera, pero arriba, ¿no? Donde estaba Dios y la unidad. Donde estaban todas las cosas, pero complicadas, así como juntas, como la bolita de plastilina ahí, ¿no? Mientras que el explicatio era todo el mundo de abajo, que era como la bolita de plastilina, pero hechas todas, ¿no? En Bruno pasa como algo así. Bueno, esto se me acaba de ocurrir, quizá no sea tan afortunado. En Bruno pasa algo así, pero al revés, ¿no? Como que tenemos esta escala ontológica de 5 niveles donde está Dios, el nous, el alma, las naturalezas celestes y la materia, compactadas, pero del lado de la materia. De modo que lo que tenemos sí es una única naturaleza en el universo material, divina y animada, porque en ella se compactaron todos los niveles de la escala. Y eso es algo que Bruno repite a lo largo de, sobre todo de la causa y del de magia. Si se dieron cuenta, en de magia dice que la materia está animada, que el alma está presente en el universo. No solamente eso, sino que el alma está toda, en, toda entera en todos lados, lo cual es una cosa así como muy rara, ¿no? Que es como decir que toda el alma del universo está en cada uno de nosotros, y que si yo me cortara una mano, toda el alma del universo estaría en esa sola mano. Eh, y eso se da por esta explicación de que se compacta la materia, ¿no? Tenemos la materia animada y divina, que son como los tres polos de la escala. Materia, el alma está en el medio, luego está el nous y está la divinidad. Entonces todo está así como en el... Lo cual deja o hace como un poco menos contraintuitivo esta idea de que se hable de una sola cosa, pero al mismo tiempo se hable de escalas. Ajá. Y eso lleva a Bruno a decir y esto es bien importante, lleva a Bruno a decir en la Cena de las Cenizas, que uno no debe buscar la divinidad afuera, porque la divinidad no está afuera, sino está adentro. Ajá. Y esto es bien importante porque todos los autores que hemos eh, revisado hablan de lo mismo, pero parece que se supone que se busca la divinidad allá afuera, porque la materia es como todo lo contrario a la divinidad. De modo que para poder subir en la escala y llegar a la divinidad hay que rechazar la materia. Es como si dejáramos abajo la materia como cuando lanzan un transbordador y ya cuando está arriba, pues se desprende como de la parte pesada para que pueda subir, ¿no? Como si nosotros en este ascenso por la escala nos desprendiéramos de la materia para subir. Pero en Bruno no pasa eso porque en realidad todo es uno. O sea, la materia es divina, de modo que en la materia misma está aquello que nosotros buscamos. Eh, que eso me recuerda a dos cosas. Bueno, a ver si no se me olvida, porque ya saben que se me olvida todo. Es un poco lo que pasa, bueno, cuando yo leí un poco sobre budismo zen, me parecía que era un poco lo que pasaba, ¿no? Lo que tratan de hacer los budistas o estos que practican el zen es encontrar el nirvana o su versión del nirvana, de la iluminación, que es el satori, haciendo cosas muy cotidianas, y esta cosa es algo que no está afuera, sino que está adentro, ¿no? Y tienen una imagen muy bonita en donde dicen, es como si tú fueras buscando un toro, cuando en realidad tú estás montado sobre el toro en esa búsqueda. Entonces no tienes que buscar a la divinidad afuera, sino adentro, ¿no? Y la otra cosa importante de esto es que este ascenso, aquí empieza a tener más sentido esta idea de que el descenso en la escala es ontológico y el ascenso es epistemológico. Podemos cambiar ahora esta idea de epistemológico por interno. Ya Pico de la Mirándola dice, podemos volvernos como puerquitos o como plantas, o podemos volvernos como ángeles según nuestro ánimo, ¿no? No es que a mí me vaya a salir, a que me vaya a poner gordo, me vaya a salir una cola así enrollada, o que me vayan a salir alas y me vuelva un ángel, sino que todo esto es interno según el ánimo. Esta búsqueda de la divinidad que está presente en todos, que al final de cuentas es esta idea de que el alma tiene que regresar a ese lugar de donde cayó, en Bruno está muy bien marcada y dicha en el sentido de que es interna. Y no puede ser de otra manera si solamente hay una como
sustancia, naturaleza en el universo y no hay otra cosa afuera. Y esa sustancia, esa materia es divina, o sea, la divinidad ya está ahí, de modo que no hace falta salir de ella. Es como cuando en el Parménides Platón dice, pues el ser es uno y no hay nada afuera, porque si fuera afuera hubiera otra cosa, ya serían dos, entonces ya no sería uno. De modo que no hay necesidad de salir, es como autosuficiente eso. ¿Quiénes fueron las principales influencias de Bruno? Pues por supuesto Ficino, eh, los textos herméticos, Platón, Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa tiene mucho ahí que ver. Este, ay, se me fue, o sea, Agripa también. O sea, vamos a ver que en De Umbris Idearum, básicamente Bruno lo que hace es como un copy-paste de las imágenes de los planetas. Pero pues está también, les digo, Ramón Lull, Cusa, Ficino, Platón, evidentemente, su propia lectura de Platón, que su propia lectura de Platón evidentemente está pasada por la traducción de Ficino, porque era la única manera de leer a Platón, entonces ahí está. O sea, de modo que Bruno era, quizás no lo he dicho porque lo considero demasiado evidente, pero vale la pena decirlo, era platónico, completo platónico. Y se nota como esta idea, ¿no? Hay o sea, esta idea de que hay un alma, de que hay que ir como en este ascenso, es completamente platónico, pero Bruno tiene como esta particularidad, que seguramente, les digo, está como en los otros, o sea, está en Pico de la Mirándula. Pico de la Mirándula, esta cosa se da en el ánimo. En Camilo se trata como de comprender la totalidad del universo, lo cual supone ver el universo desde arriba, desde donde lo vería el alma antes de su caída, desde el único lugar desde donde se puede, que es desde nosotros mismos. Ordenar el teatro, ordenar la totalidad del universo en el teatro para que al final acabe siendo un reflejo de la mente, no es sino una ordenación interna, ¿sí? Que es algo que está aquí marcado también en Bruno y que va a estar completamente marcado también en textos del arte de la memoria. De modo, perdón, que Bruno va a decir, a lo mejor esto no tiene tanto sentido ahorita, que Bruno va a decir que en el universo de la luz y las tinieblas, nosotros no podemos salir de las sombras, porque la luz es la completa divinidad y las tinieblas es la materia pura y dura. De hecho, eso lo dicen de magia, ¿no? Tenemos como esta escala y la materia representa como las tinieblas, pero nosotros no estamos en ninguno de los dos puntos, nosotros estamos en el nivel de las sombras. ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo que dice después, porque ya vimos, ¿no? Que tiene como esta cosa de la magia, de la distinción en las magias, que es la natural, la matemática, o la física, la matemática y la divina, que se corresponde a esta distinción que está bastante clara en, en Agripa, en Camilo, en Ficino, pero si se dieron cuenta, que es algo que a mí me hizo como mucho ruido cuando yo estaba haciendo la tesis de licenciatura, la presentación que Bruno hace de las escalas cuando habla de las magias está volteada. Porque Bruno habla de una cuando dice en el nivel divino se encuentran estas cosas y estas cosas, en el nivel matemático se encuentran estas cosas y estas cosas, y en el nivel físico se encuentran estos dos elementos, ¿no? Y dice, el nivel metafísico o el divino produce al nivel matemático o racional, y este después produce al físico. No, esa es la escala que debería venir, ¿no? Dice algo así como, tenemos el mundo divino, luego tenemos el mundo físico y luego tenemos el mundo matemático. Eh, bueno, espero no haberlos confundido, pero normalmente la escala viene así, ¿no? Como divino, matemático o celeste y físico, pero en Bruno está al revés. Tenemos primero divino o metafísico, luego tenemos el físico y luego tenemos el racional o matemático. Y de hecho dice, cada uno produce al de abajo y cada de abajo depende del de arriba, ¿no? Dice, de hecho, entonces, la magia matemática que corresponde al mundo natural depende de la magia física que corresponde al mundo
perdón, la magia matemática que corresponde al mundo matemático o racional depende y viene del mundo físico, que corresponde a la magia natural, y este a su vez viene del mundo divino. Bueno, no sé si ya los hice bolas, pero bueno, la próxima clase hago un diagramita en el pizarrón. Pero esto se explica un poco y va a tener sentido cuando hablemos también del arte de la memoria, porque la escala que tiene, de la que hemos hablado con Ficino, con Camilo, con todos los demás, donde está el mundo elemental, el mundo celeste y el mundo supraceleste, es como una escala que no supone la intervención del ser humano. Mientras que esta escala en donde tenemos el mundo celeste, el mundo físico y el mundo racional supone ya la interacción del ser humano. Que es un poco lo que decíamos la clase pasada con las imágenes, que las imágenes parecía que en esta escala de descenso tenían un nivel ontológico inferior, pero que en realidad no, porque tenían un nivel ontológico superior porque estaban en la mente humana, en el alma, y el alma evidentemente tenía un nivel superior. Para decirlo así rápido, el primer nivel que tenemos es el nivel divino en esta escala de Bruno. El siguiente es el mundo físico. Y el siguiente, que parece que está abajo, pero en realidad está arriba, es el mundo racional o matemático. ¿Sí? Que después Bruno va a equiparar, a ver si ya no es demasiado, con las ideas, que es como lo divino, entre comillas, los vestigios, que es la materia, y las ideas, perdón, y las sombras, que es como el nivel que tenemos en nuestra cabecita. Y las sombras no son otra cosa más que imágenes, que es de lo que hablamos la clase pasada. Bruno va a decir, por supuesto, las ideas corresponden a la luz, los vestigios, que es la materia, corresponden a las tinieblas, y las imágenes corresponden a las sombras. Nosotros, dirá Bruno, no podemos ver otra cosa más que sombras, ¿no? Nuestra constitución natural como seres humanos es umbrátil, no podemos salir de eso. Si acaso podemos pasar de sombras más oscuras a sombras más luminosas, pero a final de cuentas serán sombras, ¿no? Que es de nuevo como esta idea de que si tenemos que buscar un ascenso y si tenemos que buscar un contacto con la divinidad, ese contacto no tiene que estar allá afuera, sino acá adentro. Entonces, es una cosa así como súper compleja y linda. Pero bueno, para ir cerrando y dejar como algo de carnita para la clase que viene, que es la presencial, pues nos habíamos quedado, ¿no? Que Bruno dice todas estas cosas de la magia, que son 9, que, que unas son peores que otras. Y hay una cosa bien interesante porque dice la magia natural y la magia divina, regresamos como a la escala normal, natural, racional y divina. La magia de los extremos es buena de por sí, mientras que la magia de en medio, la matemática, puede ser buena o mala, depende de cómo se use. Tenemos de nuevo esta idea de que en el cruce eh, se dan como todas estas cosas, ¿no? De que el nivel intermedio, dado su nivel intermedio, como el amor en Ficino, puede usarse para bien o para mal, ¿no? Mientras que las otras dos son como buenas. Y tenemos esta idea de que el mago en Bruno es este hombre sabio que tiene la capacidad de actuar, ¿no? Eh, y otra cosa súper importante que no hay que perder de vista es que la magia en Bruno tiene que ver con establecer vínculos, ¿no? Que es algo que va a decir hacia el final de la magia. Toda la potencia de la magia, tanto activa como pasiva, está centrada en los vínculos mágicos, que es algo que vamos a ver la clase que viene, pero para adelantar un poco, un vínculo mágico está completamente pegado a una imagen. Cuando hablamos de Agripa, les conté que teníamos como esta doble visión de la magia, ¿no? Una magia natural que está basada en los principios activos y pasivos y que quizá está más pegada a la hechicería, a la brujería, a la medicina, y que tiene que ver con evidentemente, con este conocimiento, con este hombre sabio, con este ser humano sabio que conoce el mundo y que está en posibilidad de actuar, ¿no? Y de modificar como esa naturaleza. Y un tipo de magia iría por ese lado, por una modificación de las cosas.
Pero el otro tipo de magia iría por una modificación de las imágenes que tenemos de estas cosas, que es por donde va la magia de Bruno, ¿no? Establecer un vínculo mágico tiene que ver con una imagen. Evidentemente tendrá que ver con una cosa, con un objeto, pero ya vamos a ver la otra clase, cómo entra ahí la imagen. Porque un vínculo, que es eso, como una liga, establecer como una conexión entre algo y otra cosa, que ese algo será como siempre un ser humano y un objeto, y la imagen de ese objeto supone ahí como hacer ciertas cosas. Entonces la magia de Bruno, bueno, en la magia de Bruno están como todos estos supuestos, ¿no? Está este supuesto de que hay una escala, de que todo está interconectado, de que todo es uno, de hecho, de que hay influencias naturales entre todas las cosas, y además que el sabio es un hombre, perdón, que el mago es un hombre sabio con capacidad de actuar. A partir de eso, pues parecería que el mago de Bruno, pues es este hombre sabio que puede modificar la naturaleza, y sí, pero hay que hacer de nuevo esta precisión, que no es que modifique la naturaleza externa, sino va a tratar de modificar la naturaleza interna. Y esa naturaleza interna no es más que eh, una modificación de las imágenes, un establecimiento de vínculos. Entonces Bruno no va a decir cómo sacar agua de las piedras, aunque de repente tiene algunas cositas por ahí, o de convertir palos en víboras, como Moisés en el Éxodo, sino de establecer como ciertos vínculos internos, ¿no? Vínculos mágicos, perdón. Eh, pero bueno, eso es una cosa que veremos ya con calma la clase que viene, y pues sí, que revisaremos con más calma. No sé si hasta acá haya como preguntas. Yo sé que bueno, yo traté de que esta clase no fuera tan densa y que fuera más ligera, pero siempre que trato de hacer eso, pues acaba pasando todo lo contrario. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que quede por ahí volando. Es como el momento. En el chat hay una pregunta. Sí. A ver, ¿querías decir algo, Miguel, o Orlando? No, yo más bien como que, pues, por el momento no tengo Ah, ya. dudas aterrizadas. Ok. Bueno, no se preocupen. O sea, además hoy no tenía monitos porque pues no tenía mucho caso poner monitos, pero sí me hace falta un pizarrón ahí para hacer cosas. Entonces la clase que viene, pues ya, todos estos diagramas que ahora hice así con las manos, pues ya los pondremos. Pero bueno, adelantando un poco y para dejarles, les voy a dejar un pequeño cuentito zen porque está padre. La magia tiene que ver con este establecimiento de vínculos, y un vínculo tiene que ver con una imagen. Y una imagen, como vimos en Ficino, está atravesada por estas cuestiones de la imaginación y la fantasía. De manera que un vínculo mágico depende por completo de la fantasía. De hecho, se le agrega como algunas otras cosas, pero la fantasía es ahí como particularmente importante. Hay un cuentito zen que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero se los voy a dejar por ahí en el Classroom, que debe tener como 2 páginas, que explica muy bien bueno, no lo explica, sino que sirve como ejemplo para, para decir que es un vínculo, o sea, de verdad tiene 2 páginas. ¿Sí? Se llama El espejismo. Se lo subo ahorita en un ratito y lo tomamos como pretexto para hablar de la magia en Bruno, la clase que viene. Entonces, si no hay más, pues la dejamos por acá. No habrá, bueno, ya le subí por ahí el texto de magia y el texto de Vinculis. Lo que voy a hacer la clase que viene es pues, hablar un poco de cómo funciona la magia en este texto, y hablar también de cómo funcionan los vínculos, porque ese texto es bien interesante.
Entonces ya no les voy a subir más que este cuento Zen. Pues ya no habrá videos tampoco y pues nos veremos el miércoles en la facultad. Entonces, pues bueno, si no hay nada más, pues hasta acá la dejamos y les subo en un ratito la lectura. ¿Vale? Vale, gracias. Muchas gracias por haberse conectado y nos vemos en la facultad. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Buena tarde. Bye, bye, igualmente.